cuál es el encaje de días y más generando al final preguntas que no respuestas. Y hoy pues hablaremos de la relación de Internet con el arte del presente y con el arte del futuro que se nos avecina, con dos de las personas, yo diría, en este país como más autorizadas para hablar sobre este tema precisamente, que son Daniel García Andújar y José Luis de Vicente. Os los presento muy brevemente. Daniel es artista, activista, teórico del arte, etcétera, que el medio de su trabajo precisamente es la relación con Internet, ¿no? como ya propio material. Ha expuesto por todo el mundo. Dejadme destacar la retrospectiva que tuvo aquí en el Reina Sofía Sistema Operativo hace 3 o 4 años, ¿no? Creo. Comisariada por Borja de Villel. Y la participación reciente en Kassel y en Atenas con la Documenta 14. En 1996, él, quizás tu obra más conocida, ¿no? El Technologies for the People, que impulsó una página web que de alguna forma era una especie de fake, ¿no? Era una empresa que de alguna forma utilizaba muchos de los mecanismos que usaban pues compañías, pero con fines como muy distintos, ¿no? De accesibilidad, etcétera. Entonces jugaba un poco con esa ironía. Posteriormente pues ha trabajado en muchas otras webs y en obras pues más enfocadas al archivo, etcétera, que todo eso lo podemos hablar. Y José Luis pues es comisario, es escritor, investigador, sobre todo la relación entre las nuevas tecnologías, digamos, y el arte, la cultura en general. Actualmente es comisario del Sonar +D, que es la vertiente como más de investigación del Festival Sonar. Precisamente, una cosa interesante, creo, hablábamos con Ricard Robles del Sonar, que comentaba el Sonar como festival de música avanzada y eso quizás es un tema que podemos hablar, ¿no? De hasta qué punto pues, lo electrónico sigue siendo avanzado o ya estamos en otro momento en que tenemos que reformular un poco eso. Además, participa en múltiples proyectos, en el Festival Future Everything de Manchester, en el proyecto de investigación Visualizar de aquí del Media Lab Prado, y es comisario de muchas exposiciones en el Reina Sofía, ha hecho algunas, Laboral, Santa Mónica, etcétera, y destaco el Big Bang Data que hicisteis en el CCCB junto con Fundación Telefónica, más que nada porque por el gran recorrido que ha tenido, ¿no? Por todo el mundo, que ha sido una exposición realmente interesante y muy exitosa. En el MIT. ¿Ah, sí? Sí. Incluso en el MIT. Bueno, esa es la última ya itinerancia, es el final del recorrido y de hecho inauguramos una nueva en el CCCB dentro de 3 semanas. Es un poco cierto, a caballo entre exposiciones. Ahora que te agradezco doblemente tu asistencia por todo el tema del montaje, ¿no? Bueno, pues empezamos. Como os comentaba antes, pues yo querría empezar por esa idea, si queréis, un poco más general de cuál es la repercusión que la revolución digital, para hablar así en términos como muy generales, ha tenido en el arte y de qué forma, como entendemos la transformación del arte en este nuevo terreno, ¿no? Uf. No sé cómo quieres. Es cómo responder en 5 minutos a un tema que es la medida básica de la respuesta es de tesis doctoral. Si queréis, como decíamos, de alguna forma podemos hablar también de la cuestión de la reproducción, ¿no? Porque como el paso previo, digamos, no, en yo el discurso. creo que si tuviera que empezar por una parte sería intentar hacer una cierta genealogía de Internet, no como tecnología, sino como utopía, como sueño y como modelo de organización. Porque un tema que me parece muy interesante es que, de hecho, en la misma génesis de Internet hay una serie de valores que tienen que ver con las transformaciones culturales de las que son parte las comunidades artísticas, ¿no? Básicamente, Internet es, tal como la empezamos a conocer en los años 90, que es el momento en que empieza a tener una presencia en el espacio social. Dicho de una manera bruta, es una tecnología militar que es secuestrada por la comunidad académica y científica del mundo, que luego es convertida en un espacio de utopías sociales por comunidades artísticas y culturales.
Y esta genealogía es importante porque en todas las visiones que tenemos de Internet creo que quedan rastros de ADN de ese recorrido, de empezar siendo una solución a los problemas de cómo centralizar procesos de computación que surgen básicamente de la industria militar en la Guerra Fría, del caldo de cultivo en el que institutos de investigación en California empiezan a unir a investigadores alrededor de crear los herramientas de control y comunicación en la Guerra Fría, el primer conflicto en el que de alguna manera los discursos de la centralización y comunicación de sistemas, es decir, lo que luego llamamos cibernética, se convierte en una manera central de pensar los conflictos y a partir de ahí se convierte en esa relación entre comunidad académica en centros de investigación en universidades y industria militar en un espacio de colaboración y de compartir. Básicamente, científicos de todo el mundo descubren que esta herramienta sirve para coordinar esfuerzos, para encontrar nuevas maneras de colaborar unos con los otros, para desarrollar procesos y crear comunidades que no están vinculadas ni al espacio ni a la identidad, que es muy importante. La misma idea de que se puede jugar con la noción de identidad en un espacio como este. Y a partir de ahí se convierte en realidad de alguna manera en una tradición muy americana en la nueva frontera, el próximo sitio en el que se puede ir a fundar una nueva sociedad, unas comunidades utópicas donde crearemos nuestras reglas y imaginaremos nuevas formas de vivir que nos permitan reinventar la sociedad de manera fácil. Y en esta última fase realmente las comunidades creativas y artísticas tienen un papel central, porque al final el caldo de cultivo que surgen todas estas ideas es una California de finales de los 60, donde los investigadores de la Guerra Fría y los ideólogos de la contracultura comparten un mismo entorno y contexto social y político. Esto es un poco una historia occidental y occidental-céntrica de Internet tal como la conocemos. Sí. Y quizás puedes explicar más, pero un poco cuando heredamos a mediados de los 90 Internet como una plataforma para la intervención social, antes de que se convierta en una gran industria de la comunicación y más industrias, que hablaremos ahora, este es el modelo histórico que heredamos de Internet, ¿no? Sí. Hay algo que me gustaría destacar también, sobre todo hablando desde la práctica artística, ¿no? Tal como yo lo veo. Yo pertenezco a esa primera generación que hace, digamos, ese salto, ¿no? Y ya veníamos trabajando, yo soy como... Al principio estaba en ese gueto del videoarte español, ¿no? Cuando era joven artista, pues tienes una formación que pasas de las técnicas tradicionales, luego algunas que tienen un componente mucho más tecnológico, ¿no? Seguramente la generación, digamos, anterior, que sería la de artistas como Muntadas y demás, ¿no? Que ellos de alguna forma importan esa forma de trabajar, empiezas a cacharrear con ordenadores, con esos primeros Amigas que estaban en el ámbito doméstico, hacer ediciones cada vez más digitales. Pero yo creo que el cambio más importante, que no solamente, a mí no me gusta quedarme solamente con Internet como plataforma, sino hablar de esa transformación que son tecnologías de información y comunicación, que luego podemos hablar en muchísimos ámbitos, porque hay espacios de relación que han cambiado de forma muy rápida, que pueden tener que ver más con las comunicaciones, como el AVE nos trae de Madrid a Barcelona, como esa geografía que en Internet. Al principio, evidentemente, en los primeros debates en los 90 hablábamos de espacio virtual, ¿no? Y de hecho salieron muchísimas plataformas que se hablaba de la virtualidad. Y de esa división entre lo virtual y lo real. Exactamente, entre lo real y lo virtual, que no existe. De hecho, no hay ninguna teoría ahora que mantenga que cuando uno está actuando con su teléfono móvil y emitiendo información, y cambia. Pero sí que creo que hay un espacio de transformación que ha cambiado todos los ámbitos de la vida cotidiana, de cada uno de los sujetos que habitan este planeta, para bien o para mal, tengan tecnología o no, o sea, estén desplazados del uso de las tecnologías de información o tengan acceso a las tecnologías de información. Porque de hecho en los 90 lo que se hablaba, cuando yo creo Technology de People, yo hablé entonces de inforricos e infopobres, gente que tiene acceso, o sea, yo hablaba de que se está creando un nuevo orden jerárquico. Antes estaba el norte y el sur, los ricos y los pobres, todo más o menos situado, pero esto nos está creando, sí que crea de alguna forma una forma de relaciones que es transversal y que es paralela. Alguien puede ser perfectamente rico y estar viviendo en el norte, pero no tener idea de cómo funcionan las tecnologías de información y comunicación. O sea, por poner un ejemplo, me puede ver con el teléfono móvil
que voy al supermercado, me acerco y pago o llego al control de pasaportes y voy con mi teléfono móvil también, bueno, en algunos países, o meto mi huella digital o tal, y no sabes exactamente lo que estás haciendo, si estás pagando el ticket del metro, si estás pagando la cuenta o tal. Y esto de alguna forma te desplaza. Y en ese proceso de transformación, en ese salto, digamos, que sí que ha sido objetivamente muy grande y de hecho yo creo que ha creado un pequeño gap histórico, como cuando surgió la imprenta o cuando surgieron algunos de los grandes avances que parece que en términos de acceso a la información o acceso a las tecnologías de comunicación tienen un salto cualitativo en cómo entendemos o cómo somos capaces de interpretar la realidad. Y yo creo que en el arte, cuando aparece en ese momento, cuando aparece sobre todo en el ámbito doméstico, que es lo que decía José Luis en los años 90, que es cuando empezamos a ver esos módems que nos comunicaban todavía con Francia, que era donde estaba el nodo, o sea, que muy poca gente había visto, pero que empezaba a entender que estaba ahí, que estaba cambiando de alguna forma cómo nos íbamos a relacionar con la información a partir de ese momento. Yo creo que empieza un proceso de lo que llamamos el proceso de digitalización. Todos los aspectos formales de nuestra vida cotidiana van a pasar a ese ámbito digital, se van a convertir de alguna forma en datos digitales. Y ahora ya, en este momento, casi producimos todo de forma digital y se archiva automáticamente. Hay todavía algunos aspectos, digamos, yo que sé, la Biblioteca Nacional. No hemos podido digitalizar, o nuestras universidades europeas hablando, ¿no? Que algunas tienen 300 años, algunas más y tal. Todavía no hemos digitalizado toda la documentación que tenemos, no los hemos transformado en ese ámbito digital, pero casi, digamos, que ese proceso está acabando. ¿Cómo ha cambiado la práctica artística? Es evidente, con solo cruzar la calle lo podemos ver. Entras en el Museo del Prado y veíamos que antes los artistas éramos los garantes, creábamos toda la iconografía de cómo se interpreta la realidad en un futuro. Esto se empieza a transformar con la fotografía, por eso digo, son espacios de transformación que algunos son muy largos, pero que otros se han acelerado de forma muy evidente a partir de los años 90, ¿no? O sea, se han acelerado de forma radical porque estamos convirtiendo todo esto. Ahora mismo nadie podría decir que cuando vamos a ver lo que está pasando en este momento, la persona que está transmitiendo esta información sea un artista. Esto es evidente. O sea, los artistas ahora tenemos otra función. Si tenemos una función en la sociedad, o cómo transmitimos o cómo trabajamos con esa interpretación de la realidad, ha cambiado radicalmente. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la televisión y sobre todo la publicidad, ha ocupado ese espacio de representación. Pero de alguna forma también ha ayudado a generar un paisaje visual en el que todos nos desenvolvemos y que José Luis ha cambiado muy bien en esto de Big Data, ha trabajado. Vivimos dentro de una especie de caos informacional, de caos visual, que no nos deja ver exactamente qué es lo que hay detrás. Una ciudad sofisticada como Barcelona, como Madrid, cada uno de los sujetos que caminan en solamente 1 kilómetro recibes más impactos visuales que recibía una persona hace 300 años en toda su vida, en solo unos minutos. Y hay una imposibilidad a entender o a saber interpretar qué es lo que significa cada uno de esos impactos visuales, con lo cual está generando un espacio también de acceso a la información, está generando una especie de contradicción absoluta, que luego podemos hablar de ellos porque estas tecnologías son reinversibles y son, como decía José Luis, están diseñadas de origen como tecnologías de comunicación y como tecnologías sobre todo de control, ¿no? No existe la comunicación en digital, o sea, tú no puedes transmitir si no puedes recibir. No puedes consumir si no eres productor al mismo tiempo. No puedes vigilar si no eres vigilado al mismo tiempo. Yo diría que, sobre todo, para de alguna forma resumir, estamos hablando de dos internets. A pesar de que podemos trazar una historia lineal y que, por supuesto, hay una serie de transformaciones que se pueden analizar de manera más microscópica,
sí que hay como dos grandes momentos de discurso de Internet y de las ideologías subyacentes, ¿no? Y yo diría que sobre todo lo que es el movimiento de NetArt, etcétera, se basa como más en el primer momento de los discursos horizontalizadores, etcétera. En este segundo momento, en el que, como dices, pues al final hay como una gran difusión en el que emergen las viejas formas jerárquicas también y se introducen dentro del sistema de Internet y de alguna forma todos nos vemos abocados a generar múltiples imágenes y formas simbólicas también que caracterizan estas imágenes, al final, ¿dónde queda relegado el artista aquí? O sea, ¿cuál es su nuevo papel? Y lo digo tanto a un nivel como de profesionalización artística, como también de lo que dices del papel clásico de la atribución simbólica de la imagen, ¿no? A ver, yo creo que hay una cosa muy importante, es que el artista, y yo creo mucho en el papel del artista, y creo que basándome en lo que decía ahora Dani, de las formas de interpretación de la realidad tienen que ser distintas en un contexto en el que las lógicas porque las decisiones toman lugar, los procesos que le dan forma a las cosas y que construyen nuestra realidad operan de otra manera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, antes hablábamos, antes de entrar, que para mí es importante no hablar pura y estrictamente desde la percepción de los códigos de lo visual, como si lo visual, porque entendemos que el medio de la pantalla y la pantalla es un medio inherentemente visual, fuera lo que reorganizara, ¿no? o lo que predominara en lo que un artista tiene que hacer en un medio como ese. Porque en realidad yo creo que la mayoría de lo que hacen los artistas operando en Internet es desengranar y presentarnos y quizás tensionar en muchos momentos los protocolos y los procesos de control, de generación, de autoría, de presentación que le dan forma a lo que vemos y hacernos muy conscientes de que esos protocolos responden a unas ideologías, a unos conjuntos de intereses, a unas fuerzas en tensión determinadas y revelarlas y ponerlas encima de la mesa, ¿no? Y muchas veces no solamente desde la visión del gran hermano de hay una Amazon que nos controla, sino desde otras formas distintas de entender cómo estamos dando forma a la realidad hoy. Por poner un ejemplo, porque todas estas cosas se venderán mucho un ejemplo. Hay un artista inglés que me gusta mucho, se llama James Bridle, que tiene un proyecto que se llama La Guerra de Irak, The Iraq War. Y ese proyecto es una enciclopedia impresa entera, y es una enciclopedia como de 10 o 12 tomos, y lo que es enciclopedia es todas las versiones distintas que han existido desde el día 1 hasta hoy del artículo de la entrada Guerra de Irak en Wikipedia, mostrando la genealogía de la construcción del conocimiento cuando el conocimiento no está basado en procesos jerárquicos, autoritativos, construidos desde el principio de autoridad, sino en la capacidad de comunidades relativamente autoorganizadas y relativamente autogestionadas para generar consenso, construirlo, interpretarlo en un contexto ideológico determinado y también las guerras subyacentes que hay ahí debajo, porque yo siempre digo eso, de si tú vas a Wikipedia, muchas veces, aunque sea lo más fácil, lo más interesante no es la pestaña del artículo, sino una que hay al lado que pone discussion, que es donde ves, donde la gente que ha colaborado en escribir el artículo se pelea con por qué se decide que una cosa sea verdad o no. Hay un caso muy famoso que fue cuando hubo un cambio de criterio sobre si Plutón era un planeta o no era un planeta. La página de discusión en la entrada Plutón de Wikipedia sobre a qué principio nos adheremos de que Plutón es o no es un planeta era uno de los grandes casos de estudio contemporáneos de cómo fijamos y creamos hoy el conocimiento. Entonces, para mí esa es la potencialidad de los artistas trabajando en un medio como el de Internet. Y también trascender la idea de que un artista es pues, el que genera en un momento determinado una iconografía, no un espacio que, como bien ha dicho Dani, tiene que competir hoy con el imperio de lo visual en dimensiones y en ámbitos mucho más grandes. Creo que Internet hoy en día es una de las mayores oportunidades para los artistas de operar desde los códigos y los espacios de lo invisible y llevarlo hacia lo tangible, de distinta manera. De hecho, estoy completamente de acuerdo. Y, había un artículo que había escrito hace tiempo con Rogelio López Cuenca que hablábamos de esto, un poco, es decir, afortunadamente los artistas no tenemos ese rol ya de estar haciendo la foto de Carlos III y tal, para explicarle al mundo cómo se estructura el poder o cuál es el sistema de representación, sino que le podemos dar la vuelta a ese cuadro, a ese disco, a ese proyecto y empezar a hablar, mostrar un poco el código, que es algo que los que venimos así del mundo del software o del hackeo y tal, es ver cómo se ha hecho esto.
porque es una herramienta de interpretación, es darle más poder a lo que tiene verdaderamente poder dentro de la representación visual, en este caso, cuando estamos hablando de artistas visuales. Es decir, hablar más de código y hablar más de lenguaje en ese sentido, porque es lo que estás ofreciendo a un público que también ha cambiado. La forma de relacionarse el público con la institución, con el museo y de enfrentarse a la obra de arte ha cambiado radicalmente. Antes ibas a Hamburgo, hay una sala preciosa, muy parecida a la que hay aquí con algunos Velázquez en el Museo del Prado, donde la gente, cuando entraba en el museo, pagaba la entrada y podía pedir una silla. Ibas a la sala de los Carl Friedrich, que esta historia además muy de Adorno y que tiene que ver con la filosofía alemana y tal, ¿no? Que está ese personaje mirando hacia el norte, que está de espaldas y el norte está helado y tal, ¿no? Que es una representación que en Alemania tiene muchísimo sentido. Claro, estar horas viendo el mismo cuadro y tal, ese sistema de contemplación, no es exactamente lo que sucede ahora en un museo, porque las instituciones se han transformado mucho y también Pero si tú de alguna forma empiezas a dar claves y empiezas a no solamente de construir ese espacio simbólico de lo que está pasando ahí o ese proceso cultural, sino de alguna forma mostrar cuál es el lenguaje y cuáles son las herramientas. Y es algo en lo que creo. Creo en dos cosas. Creo en algo que siempre he estado comentando, ¿no? Que los artistas también, de alguna forma, tenemos que generar espacios de resistencia, ¿no? A un mundo que cada vez está más estandarizado y que cada vez se está reduciendo más y que está más controlado. O sea, cuando nace Internet, a veces hablábamos, la burbuja, parecía que era una historia que iba creciendo y creciendo, todos íbamos a ser transmisores de contenido, y de momento llegó la realidad, la burbuja estalló, toda aquella nube de bloggers que había, que cada uno que eran periodistas totalmente autónomos y tal, se fue reduciendo. Yo conozco el de Oh My News, que resiste en Corea, otro americano y tal, pero que ya, porque tienen un renting de compañía, son más asesores que otro tipo de cosas. Pero ahora la mayoría de gente publicamos contenido. Yo tengo un blog de tal que a veces se me olvida poner. Cuando la gente dice, no has puesto el currículum, no has actualizado las fotos y tal. Digo, la verdad es que hace 2 años que tengo mucho trabajo y no puedo. Y sin embargo sigues colgando cosas en Facebook, que sabes que está muy restringido, que está controlado, que cedemos la propiedad, lo que sea. Ha llegado un momento que ese nivel también de sofisticación, de no ser absolutamente autónomo y de controlar tus propias estructuras o no tener tus propias estructuras, te hace desactivar esto. Por eso cada vez es más importante enseñar cómo funciona, o sea, esa capacidad crítica, enfrentarse a que las cosas no son tal como te las han dado, sino que detrás hay toda una maquinaria que hemos construido nosotros o que hemos permitido que se construya. Yo siempre pongo la analogía de los museos. Cuando alguien dice, joder, hemos pagado 60 millones por el Jan Nouvel, la ampliación del Reina, pues si ya como cuartel o como hospital ya nos valía, lo hemos reciclado y lo seguimos utilizando. De hecho, a mí cuando me dijeron, ¿dónde quieres exponer? Pues dice, mira, yo me quedo con las salas como estuvieran por muy antiguas, ya muy dimensionadas, porque los artistas también hemos trabajado en cómo se ha creado esa institución y ya sabemos cómo funciona el White Cube perfectamente. De momento viene un arquitecto, te hace un globo abstracto tal, el Guggenheim, entra el público, el Guggenheim en Bilbao, y hay más público oyendo la guía sonora esta que está diciendo, y aquí a Gehry se le ocurrió trazar una línea oblicua sobre toda la fachada y tal. ¿Qué exposición estaba viendo? Se me ha olvidado. Por eso creo que es interesante también trabajar en lo que José Luis decía, mostrar, empoderar a ese público que ha cambiado radicalmente, que no es como era, ahora es más participante, quiere participar incluso en modificar cómo es la institución o cómo se genera. Hay museos clásicos en Holanda que una vez al año, puede ser una chorrada o no, el público decide cómo quiere que se muestre la colección.
y el público vota qué cuadros quieren que salgan de la colección para mostrarse en la colección permanente o la temporal en este momento que va a durar durante un año. No lo sé, hay otras formas también de enfrentarse a ese proceso. Es cierto lo que dices, que yo he detectado hace como cosa de 2 o 3 años que las páginas web que se entendían antes como formas estáticas de presentación, de alguna forma están como desactualizadas y la gente se va más a las páginas de Facebook, etcétera, ¿no? Bueno, es solo No, es que de hecho hay que entender también que el problema nunca ha servido de mucho, pero yo creo que hoy en día la palabra Internet es cada vez menos útil. Sí, es decir, Evgeny Morozov, uno de los pensadores críticos de Internet, que de hecho ahora está mucho por Barcelona, dice una cosa que creo que es interesante, que es que Internet es un animal mitológico. Viene a decir que de un conjunto de protocolos, de ideologías, de determinadas tecnologías, hicimos una bestia compacta y nos la imaginamos y la definimos de una manera. Y allá por finales de los 90 adquirió unas ciertas propiedades y se han realizado unos 9 millones de debates como este en el que damos vueltas a esto de Internet. Sí. Pero para una inmensa cantidad de gente, Internet son las normas de uso, las affordances, o sea, lo que se permite hacer y no en Facebook, Twitter, Amazon, Netflix, YouTube, Google. Sí. Y muy poco más. Es que yo creo que Internet socialmente se ha convertido en eso. De hecho, el protocolo HTTP, que definía la posibilidad de que todo el mundo era igual en un contexto de Internet, empieza a verse rodeado por jardines vallados, que son dominios o son casi reinos autónomos. Lo que pasa es que algunos de esos reinos autónomos son la realidad para la mayoría de la gente. Hace una semana hablábamos de ello. Facebook tiene 2.000 millones de usuarios de los cuales el 66% lo usa diariamente. Pero Facebook en realidad es Facebook más WhatsApp, más Instagram, más un sistema de mensajería. Es decir, es casi una arquitectura completa y paralela que guarda poca relación con la bestia que era Internet en los años 90, que básicamente es un protocolo de comunicaciones, que es el protocolo TCP/IP, que permite que dos ordenadores puedan reconocerse mutuamente y hablar en un lenguaje propio. Y luego, a partir de los 90, con la evolución de la web, otro protocolo que permite compartir archivos intertextuales. Esa web ya no existe. Entonces, para la mayoría de la gente, Internet no existe como tal, solamente existe como una serie de entornos muy cerrados, de compartimentos estancos, para los cuales, por ejemplo, la gran mayoría de gente accede a través de teléfonos móviles, con lo cual en muchos casos ni siquiera pasa por un navegador habitual, y ya esa es la realidad en la que opera mucha gente. Y, por ejemplo, los artistas en muchos casos sencillamente no pueden operar dentro de ese terreno, ¿no? Sabemos que en Facebook no tenemos derecho a decidir durante cuánto tiempo una imagen puede permanecer o no puede o no permanecer, los derechos de propiedad están altamente limitados, esta Internet ni siquiera es universal, toda tu web de Instagram desaparece si cruzas la frontera china. Entonces, hay toda una serie de determinantes que creo que nos empieza a requerir desarrollar un nuevo vocabulario y una nueva percepción, una nueva noción del ente. Sí. Ha cambiado muchísimo, de hecho. Yo formaba parte de un colectivo que era Irrational, que fue de los primeros colectivos de arte en la red, fundado por Heath Bandy mucho antes de que yo me uniera. En el 94 ya tenía Irrational, era el nombre de la máquina. Era una máquina que era como un ordenador, un servidor en un rack, que estaba entonces en NetNames, estaba muy cerca de donde está la Tate Modern ahora en esto. De hecho, es el Starbucks que cuando bajas por el río te lleva a la Tate Modern. Sí. Y esto fue una zona que era como 22 arroba en Barcelona, era la zona más o menos de desarrollo tecnológico y estaban todos los geeks que salían de la London School of Economy y tal, y nosotros allí había un club que era Backspace, que estaba financiado por esta persona, por James, que era el dueño de esta empresa, que fue la primera que empezó a dar nombre de dominio, una persona que podía haber sido la más rica de Internet, porque él era, de alguna forma, era el que tenía esto, que luego se fue deshabilitando, se retiró rico, no voy a decir que no, y él financiaba nuestro proyecto, pero nuestra máquina era así, nosotros mantuvimos el nombre de la máquina, migrando en nuevas máquinas y demás, hasta que llega un momento que no hay ninguna compañía en el mundo que te dé un servicio que tú puedas tener tu granja de racks, una máquina que sea tuya y administrada tuya dentro de su sistema. Eso ahora, por seguridad y tal, es absolutamente imposible, pero nosotros podíamos hacer en esa máquina todo lo que queríamos. Teníamos autonomía para controlar los dominios, las redirecciones, absolutamente.
Pero quería poner un ejemplo porque hay, digamos, protocolos o cosas que han pasado desde los 90 que se nos escapan y que han tenido más repercusión mundial que utilizar solamente Internet, como lo llamábamos, páginas web y tal, que es solamente uno de los temas. No sé si sabéis cómo nos comunicamos ahora con chat y tal. Esto fue una pura chiripa. Eso lo explicaron los que diseñaban para Nokia, que Nokia iba fichando cuando Nokia era una gran compañía y se presentaba como que era algo que surgía en un país, que se había hecho porque un país tenía un nivel de desarrollo intelectual y cultural, pues surgió Nokia. Nokia luego colapsa y nadie se pregunta si colapsó porque el país colapsa o no. Pero en aquel momento los que diseñaban software para esto, diseñaron un chaval que creo que era indio, por pura chorrada, diseñó los SMS porque había un exceso de ancho de banda y de memoria que se podía utilizar. Y entre el mogollón de aplicaciones que había, que estaban desarrolladas en Java, pues uno de los jefes, de los ingenieros jefes, dijo, vamos a poner esto. Yo creo que no va a funcionar SMS. ¿Quién coño va? Si puede hablar, vamos a ir a hablar mejor, a hacer otro tipo de capacidad y tal, a meter videojuegos. Y fue una historia entre meter un juego que él contó que la decisión fue un tema de memoria y de capacidad. El juego, que era un juego de estos chorras de dar vueltas con el tal, tenía un poco un cámara de memoria o tal, y dijo, no, va a colapsar la memoria del tal, metamos lo de los SMS. Y de momento esto es un boom impresionante y ahora es una de las aplicaciones que se usa más en el teléfono, o sea, comunicarse con otros sin llamar. Otra de las formas que transformó, que permitió la globalización del capital, crear el casino global, que la bolsa no cerrara 24 horas y que la gente pudiera, es el proceso de digitalización del dinero. Esa es la mayor transformación que ha habido en el sistema económico en toda la historia de la humanidad. De momento, hay gente que empieza a utilizar tarjetas de crédito porque los bancos permitieron digitalizar y centralizar todos sus datos y saber que cuando tú metes dinero aquí lo puedo sacar en otro sitio y la gente te da los billetes. Esa pérdida de control de los Estados-nación de su sistema económico es brutal, porque a partir de ahí se le dio todo el control de datos, que es más importante que el dinero, a compañías como Visa, como American Express y demás. Son los grandes controladores de datos y, de hecho, de los organizadores de la logística de estas compañías es de donde salen casi todo el resto de compañías de Silicon Valley durante muchísimo tiempo, sobre todo los que trabajan en datos operativos, es decir, gente que cree que los datos es el valor más importante de su compañía. Da igual que tú vendas análisis genético, que vendas no sé cuánto, qué tal, porque lo que permitió crear, como digo, y reventar el sistema económico mundial fue absolutamente esto. Y a veces no prestamos atención, pero esto fue una transmisión importante. De momento la gente empezaba con la Visa y el primer proyecto que yo hice en el 96 con Technologies tenía que ver con esto. Es decir, cómo una persona que está pidiendo en la calle se le puede dar limosna si yo ya no llevo dinero. Entonces llevamos tarjetas, pero dentro de ya en mogollón de países la gente solo lleva el teléfono móvil y no lleva las tarjetas porque las tarjetas se deterioran, el banco te las cobra. Cuando el banco empieza a cobrarte el plástico que se te rompe cada año y se te va la banda magnética, tú dices, mira, ya me paso a esto. Y esto, claro, trae una serie de inconvenientes y una serie de sistemas de control en el que entramos sin tener percepción de esto. Pones la huella en el teléfono y yo recuerdo en los 90, ¿quién daba su password? ¿Quién ponía las huellas? Le estamos dando mi huella dactilar a un banco o a un sistema, a una empresa privada. Le estamos dando datos, nuestros datos, carnet de identidad, no sé cuánto, tal, sabiendo que encima, como sabemos, que hay hackers que hoy día ya se han hecho con el censo del otro día de las votaciones, cuando los datos, estamos en un estado que no es líquido, como decía Bauman, que todavía es más peligroso que lo líquido, porque lo líquido todavía puedes contenerlo. Es mucho más peligroso que lo líquido. O sea, los datos no se copian ni se roban, es que simplemente se replican y se pueden replicar de forma automática y aparecer en 20.000 sitios al mismo tiempo. Y eso es importante, el vivir en ese vértigo de sociedad absolutamente transparente, donde estás absolutamente en pelota y hay gente viéndote todo el tiempo, es algo para que las generaciones que han nacido, parece que lo hacen de forma natural, no saben las consecuencias en el futuro, pero que a nosotros, sobre todo, todavía nos da muchísimo pudor y muchísima prevención, ¿no?
Bueno, y en breve no solo la huella, sino que están hablando del iPhone 10 y todo el reconocimiento facial constante, ¿no? Imagínate. Una biometría como... No, hay una cosa que para mí es importante y que de alguna manera relaciona la importancia de la práctica artística en este ámbito. A mí no me gusta pensar, porque muchas veces lo pensamos así, que de repente emerge una nueva tecnología y entonces está generando unas transformaciones sociales y entonces nos adaptamos a esas transformaciones sociales generando nuevos lenguajes. No, los procesos son mucho más bidireccionales. Es decir, lo que hace que en un momento determinado la tecnología se convierta en imperante y pase a ser de alguna forma un modelo de representación de la realidad y de construcción de la realidad central, es porque responde a un montón de cosas que ya están, de alguna manera, que son ya sean necesidades o ya sean valores de esa sociedad en construcción, ¿no? Entonces, el software como material, las líneas de código que nos afectan de maneras que vemos y que no vemos, responden a un montón de transformaciones, de alguna manera, de procesos que eran necesarios o que de alguna forma empiezan a ser importantes en una sociedad en la que, por ejemplo, empezamos a entender los objetos cada vez menos como estáticos y empezamos a pasar más a una lógica de flujos y de redes, ¿no? Piensas los arquitectos de los 60, o los arquitectos utópicos de los 60, por ejemplo, que imaginaron todo un mundo de qué manera los edificios podían ser mutantes o transeables, desde las utopías de Archigram hasta los sueños de Cedric Price, que al final todo venía a ser cambiar la noción de que un edificio era un objeto estático en el espacio y que puede ser sustituido más por un contexto mutable en el tiempo. Pues el software era el medio perfecto para construir esa utopía, de alguna manera. Y no lo consiguen con metal, lo consiguen con ondas electromagnéticas y líneas de código, de alguna manera. O toda la obsesión, por ejemplo, que en los años 90 en el mundo del arte se vuelve muy importante por las relaciones sociales y la sociabilidad como un recurso explotable y que también puede servir para construir formas de expresión, ¿no? Cuando Nicolas Borrot crea todo el relato del arte relacional y que una obra de arte puede ser la generación de relaciones entre un grupo de usuarios, no está pensando en software, no está pensando en Internet, pero no hay un medio que se adapte mejor a esa realidad que el del software. O todo lo que estaba diciendo Dani ahora de qué manera nosotros somos productores de datos, cómo generamos dentro de una sociedad que nos mire, en la que nos reflejamos. Lev Manovich, uno de los grandes teóricos de los nuevos medios, creo que lo explica muy bien cuando dice que si en el siglo XIX la forma predominante de la sociedad para explicarse a sí misma es la novela, es como la forma cultural que mejor reproduce lo que sería la sociedad, y en el siglo XX es el cine, pues que en el siglo XXI sería la base de datos, entendida como, por ejemplo, como miramos a la realidad a través de la caja de búsqueda de Google, que es un texto infinito sin principio ni fin, construido por múltiples relaciones, donde cuando tú estás dándole algo que es, he aquí una palabra que me interesa, dime qué es relevante, en realidad le estás dando algo más, porque Google te está mirando a ti y está diciendo, vale, este usuario ha considerado que esta palabra y este enlace tienen una relación mutua, por lo tanto, la posibilidad de que el próximo usuario que ponga esa misma palabra encuentre este enlace es mayor. Es decir, hay un proceso de transferencia de conocimiento que es explotable. Muchísimas de todas estas, digamos, necesidades de alguna manera necesitaban de la maleabilidad del software como el lenguaje imprescindible para construir estas relaciones en una sociedad cada vez menos jerárquica, cada vez más distribuida, donde digamos que las nociones de identidad o de cuándo estás trabajando, cuándo es tu espacio de ocio, cuál es tu espacio privado, cuál es tu espacio de trabajo, hoy en día ya esas barreras se están diluyendo por completo por la misma incapacidad de cerrar esos moldes fijos, ¿no? Y si, por ejemplo, hoy en día la realidad de ser un joven profesional en una gran capital de Occidente casi todos los días es estar con un portátil trabajando en un café, y entonces qué ahí es construcción de relación social y qué es producción de trabajo, o desde la precarización, la noción de que cualquier coche puede ser un taxi, cualquier apartamento puede ser un hotel. Todas estas relaciones maleables solamente son posibles por las capacidades del software para, de alguna manera, concretizar todas esas necesidades. Permitidme una pregunta como muy de base y irme como a un terreno un poco más ontológico.
A través de una anécdota, la vehículo. Hace unos meses hice para la revista La Maleta de Portbou una galería en la que pues, de alguna forma pues, miraba como las relaciones, como para romper, ¿no? Esa relación entre lo real, lo virtual, etcétera, pues miraba un poco las relaciones sociales que se podían establecer real y virtualmente y qué obras artísticas trabajan un poco en esa dirección. Y había pues desde obras de Eva y Franco Mates que antes comentábamos hasta pues, una obra que hizo recientemente Javier Arce aquí en España, etcétera. Entonces eso lo presentamos en el Círculo Artístico Sant Lluc y había gente pues, cuando estábamos haciendo la presentación y tal, y realmente a la gente le interesó mucho el tipo de obra y cómo realmente se establecían como relaciones sociales, cómo la obra era capaz de generar eso, pero al final lo que gran parte del público no alcanzaba a ver es qué diferenciaba, cuál era la especificidad como práctica artística que diferenciara de un trabajo de corte más antropológico, por ejemplo, o de corte más sociológico, ¿no? Entonces, para irnos un poco a este terreno como un poco más ontológico, de la necesidad de reformular lo que es el arte en cada transformación en la que se adapta, ¿cuál es el estado actual o qué es lo que torna arte esta clase de práctica? Bueno, es para una conferencia, es uno de los grandes que también, pero bueno, yo creo que hay una diferenciación que tiene que ver con las prácticas. De todas formas, las fronteras profesionales también se han difundido de alguna forma. O sea, ¿quién trabaja en una agencia de publicidad? Hay gente que es muy técnica, que es fotógrafo y tal, pero que también hay sociólogos, hay gente de marketing y tal, que seguramente tampoco no ha estudiado esto, o ha estudiado antropología y de momento está haciendo marketing publicitario y demás, o analizando tendencias y esto. Y esto también está cambiando, o sea, hay una involución desde el punto de vista que el mundo del trabajo está desapareciendo y desaparecerá tal como lo entendíamos. O sea, ahora hemos pasado de esa sociedad industrial a esta sociedad informacional, que es verdad que hay gente picando piedra y fabricando, pero cada vez es menos importante qué fabricas, sino qué sabes fabricar. O sea, porque estamos yendo a una robotización brutal que en muchísimos casos se está deteniendo para no crear más conflictos sociales, pero esto es algo de lo que... O sea, parece que cierta conflictividad social o la realidad tal como la interpretamos no tiene que ver con este proceso y está literalmente conectada con esto. Si nos vamos a la práctica artística, esto también ha pasado. Hay ciertas fronteras que se han difuminado. Cualquiera puede ser artista, pero yo creo que sí que hay cierta especialización en cuanto a que tenemos una tradición en cómo interpretamos todo esto. Es muy diferente ver un acontecimiento artístico dentro de un espacio que tú ya sabes que lo que va a pasar ahí, lo que llamamos el cubo blanco, el white cube, todo lo que pasa ahí se desarrolla como un hecho que es interpretable a nivel de lenguaje y dentro de una concepción artística. O sea, yo pongo una silla en un escenario dentro del Reina Sofía o como el otro día decía, delante del Guernica, la dejo allí y pongo un vigilante al lado y alguien empieza a interpretar cuál es el significado de la silla vacía, por qué está enfrente del Guernica, cuál es... qué acontece, por qué hay tanto espacio, por qué hay vacío, por qué no hay tal, por qué se ha puesto la iluminación. Si pongo la misma silla delante del Reina, en esto, pues la gente puede decir, pues no sé, va a haber un mitin de Podemos, va a venir no sé cuánto, se va a convocar la República, lo que sea, pero se interpreta en otros términos, porque es un espacio público, con lo cual es interpretable desde lo público, desde gente que puede ser lego y no experta, y sobre todo está sujeta a leyes de negociación, tanto a nivel semántico como a todos los niveles, ¿no? A nivel legal, en todos los niveles. Es absolutamente diferente. Y eso es una particularidad que es bastante importante. En cuanto al acontecimiento artístico, ¿se puede dar o no se puede dar? Yo no, un antropólogo puede estar perfectamente haciendo. Ahora, un artista es antropólogo desde el punto de vista de la antropología social, si estamos hablando de antropología social,
habrá que analizar también en qué términos, porque yo he visto muchos artistas haciendo antropología social o haciendo psicología y tal, que desde ese punto de vista dice, joder, pues menuda chorrada, ¿no? Porque este tío, o sea, esto ya se ha dado, no tiene las bases, esto ya lo hizo Levi Strauss, esto lo hizo no sé cuánto y tal, y es una chorrada interpretable desde ese punto de vista. Lo experto y lo lego es interesante, porque es una discusión que es muy interesante también, ¿no? Para cómo se interpreta. Y yo creo que fácilmente hay unas condiciones también dentro del mundo del arte, que también tiene sus circuitos y tiene su núcleo de expertos que analizan, critican y ponen en valor o no. Porque lo que producimos los artistas no siempre se convierte en arte. Y lo que entendemos ahora en arte tampoco ha sido siempre arte. Yo hablo siempre de, ahora que cuando trabajé en Documenta tanto sobre el tema del canon, lo que entendemos como canónico en este momento no ha sido toda la historia del arte. Porque aparte, el canon en casi todo momento es una imposición cultural. Y ahora que se empieza a leer desde el punto de vista de decolonización de ciertas miradas y demás, hay veces que hasta el Museo de Antropología de Atenas entras, que yo soy muy fan de visitarlo porque estuve viviendo al lado, y bueno, hay piedras que ahora están dentro del museo, que la vemos como una pieza artística, un pedazo de un mármol romano, griego y tal, y que de momento dice, bueno, es una pieza, está dentro de un museo, lo interpretamos con arte, qué belleza, qué bonito, qué línea y tal, pero a lo mejor era parte de un edificio civil, era una columna del mercado de esclavos, exactamente, era un tal. Y sin embargo, lo analizamos en términos artísticos absolutos. ¿Por qué no está en el arqueológico o está en el Museo del Prado o tal? Que también hay algunos más. ¿Por qué hay copias en el Museo del Prado? O sea, ¿cómo las interpretamos y tal? Si destruimos, siempre digo, una civilización, sobre todo los que hemos vivido en el Mediterráneo, lo que se llama el pol cultural está hecho a fuego y sangre. O sea, civilizaciones que han anulado a otras, los cartagineses, los romanos, aniquilados absolutamente. Intentas quitar toda la herencia cultural. De momento en Guardamar del Segura se encuentra, o en Elche, la Dama de Elche, y dice, joder, los fenicios estuvieron aquí, obra de arte, la llevamos al museo y tal, y es la Dama de Elche, que es una obra de arte. Bueno, pues a lo mejor estaba en una pila funeraria encima de tal y significa otra cosa en ese momento. Pero cuando no encontramos, nos inventamos el canon. Cuando no, lo imponemos, y cuando no, nos quedamos con el resto de lo que queda. Si hemos quemado Pompeya y queda un vaso, pues diremos, obra de arte, se lleva al museo y analizamos. Por eso creo que tampoco hay que darle una importancia en el sentido de tal. Yo creo que dentro de un proceso cultural muchísimo más amplio, cuál es la cultura, cuál es nuestro patrimonio, se puede analizar y se puede reelaborar ese relato histórico desde cualquier punto de vista. De hecho, Álvaro ahora acaba de hacer una relectura en el Prado desde el punto de vista del género, incluso queer, solamente trabajando con los fondos del Prado. Simplemente cambiando la mirada, y ha sido una exposición que tiene un éxito, es decir, cambiamos la mirada. ¿Qué pasa? Que no existía la homosexualidad, que no existía otro tipo de relaciones, que no existía otro canon, otra forma de ver absolutamente esa realidad hace 300 años, hace 400 años. Es exactamente una de las imágenes que más ha perdurado en la historia, no es la del Che, que comercialmente se ha distribuido, es el propio Mapa Mundi. O sea, la cartografía imperial española, Felipe II, son encargos que se hacen. Que antes, por cierto, se hacía a los artistas y de momento se busca un matemático, Mercator y tal, porque siempre un científico está más próximo a la realidad que un artista, que es subjetivo. Pero nosotros, los artistas, trabajaban para la Real Chancillería haciendo como peritos judiciales, diciendo, estas son las propiedades de la duquesa de Alba o esto tal, y tú hacías un cuadro, un lienzo que se te pagaba. O sea, si el juicio era tan importante como para gastar pasta en esto, pues se hacía y tal. Y de momento fue la administración tan germánica imperial que de momento dijo, no, nosotros somos perfectos administrando, creando archivos, creando jurisprudencia, creando tal. Y una de las cosas es esta. Pusieron un punto, le encargaron a un tío que hiciera un mapa donde tú haces, esto lo haces aquí sin mirar, haces una cruz y dices España y Portugal, y el resto del mundo está arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y tal. Y vas creando una cartografía que representa al mundo hasta que en ese proceso de digitalización tenemos una mirada, lo que antes se llamaba la mirada de Dios, que se analiza muy poco,
que tenemos satélites y drones o tal, que hacen fotografías de todo el tal y nos han dado un mapa que es absolutamente plano. Los niños de ahora ya no se mueven viendo arriba que Chile está a la izquierda abajo o tal, se mueven desde su propio ombligo en el colegio. Dice, mi papá me lleva de aquí, de Barcelona, a Disney. Y entonces mueven el mapa así y siempre están posicionados. Cuando llegan a Disney y París, están en el centro del mapa. Sacan su teléfono y dicen, mira, aquí está, ta, ta, ta. Y eso es interesante dentro de ese ámbito, que es lo que más ha cambiado en esos sistemas de representación. Y yo creo que los artistas, precisamente, lo que ponemos es generar ese espacio de resistencia en ese capitalismo de commodity, de comodidad, donde la tecnología nos está haciendo cada vez restringir nuestra capacidad de libertad y de elección. Porque nos está diciendo en cada momento qué es lo que nos gusta, cosas que nosotros no sabemos. Entonces José Luis lo trabaja muy bien, te está diciendo, no, si es que a ti no te gusta la pizza de tal, porque ya fuiste a un sitio y lo pusiste a parir las pizzerías que trabajan con tal. Entonces te lo quitan de cómo lo eliges y cuando paseas por Madrid o por Barcelona o por Tokio, te está diciendo, mira, el restaurante que te gusta aquí en la esquina y cerca los helados que te gustan y el taxi que te mola más y el tal y tal. Yo, por ejemplo, ayer, anécdota, ayer Facebook decidió que yo no entendía el francés, no sé muy bien por qué, y todos los posts que veía donde el texto tenía que aparecer en francés se había traducido automáticamente al castellano. ¿Ah, sí? Me pedía que valorara qué buena era la traducción, con lo cual me dejaba entender que era una traducción, pero no de qué idioma, y nunca me llegó a dar la opción de poder ir al original. Entonces, en realidad, esta intermediación con una cantidad enorme de agentes que no llegamos a ver, tiene mucho que ver un poco con el régimen algorítmico que es en el que operamos hoy en día desde muchos ámbitos y en muchas dimensiones. Y la traducción y la revelación del régimen algorítmico es, yo creo que uno de los espacios más importantes que hay hoy en día en las prácticas artísticas. También en su relación con el mercado, que es interesante, porque de eso no hemos hablado, y me gustaría también saber qué Daniel piensa de eso, pero tanto las instituciones del mundo del arte como el mercado del mundo del arte ha tenido que intentar encontrar, habilitar sus maneras en incorporar todo esto. Y me acuerdo que hubo un tiempo que estábamos como muy fascinados con la idea de, como esto sencillamente es un nuevo medio, pues se acabará aceptando como se aceptó a la fotografía o como se aceptó el vídeo, vídeos que surgían con los mismos problemas. Yo siempre fui un poco escéptico con esa analogía, porque no creía que era exactamente así, y creo que más bien lo que ha acabado pasando es que el mundo de arte ha creado su propia clase de artistas que representan esos espacios en vez de sencillamente remodelarse y reconstruirse y redefinirse según las reglas de este espacio, donde muchas de las reglas de la institución del arte y del mercado del arte no tienen ningún sentido. Con lo cual crean unos artistas que son los que hacen el circuito de determinados eventos y que representan esa discusión en el mundo del arte, mientras que hay otras características, otras dimensiones que nunca se han incorporado y nunca se han sabido cómo integrar. Hablando también de lo que decíamos antes de cambios de percepción y de acento, también parece, lo hemos comentado antes también, que hay como un cambio de interés desde la práctica artística de el momento presente, ¿no? que es algo que realmente pues, tenía mucho peso, sobre todo en las acciones más performativas y de happenings, etc., a la generación de archivo, ¿no? Y es algo que se ve mucho en artistas y en manifestaciones culturales en general, ¿no? Cada vez el hecho de que haya público en el momento presente pues pasa casi a un segundo lugar si hay el archivo que se está generando, ¿no? Y de hecho es algo que también dice Boris Royce y... Sí. Sí. Vamos a la dirección de la importancia capital del archivo, finalmente. Y una prevención, porque siempre que hablo de archivo, yo hice un proyecto durante muchos años, Archivo Post Capital, y estuve como 8 años y de hecho fue un proyecto que estuve viajando durante muchos años y creo que llevamos a hacer 20 y tantas proyectos diferentes a partir de ahí en cantidad de países muy diferentes. Y yo siempre que digo que los artistas cuando hablamos tiene que ver con lo que hablábamos antes, es casi una crítica al archivo. El archivo es un sistema de control y yo creo, no todos los artistas, pero desde luego desde mi perspectiva mucho, el trabajo que hablamos no era para encumbrar el archivo, sino para hablar de
de esa visión crítica hacia un sistema que siempre fue un sistema de control. Siempre Foucault se basa en esa paradoja de lo que llamamos la biblioteca, que es al mismo tiempo el mismo edificio que contiene una prisión o que contiene un hospital y tal. Cómo se distribuye la información y cómo se controla desde ese centro. Es verdad que los sistemas de control del espacio digital, ese panóptico digital, las leyes son un poco diferentes. O sea, podemos aplicar casi todas las teorías de Foucault, de vigilancia, de vigilar y castigar, o de vigilancia panóptica, pero ahí, como digo, el panóptico electrónico, lo que contaba antes, es totalmente distribuido. Cada uno de nosotros somos esa torre, cada una de las conexiones son totalmente dimétricas, ¿cómo se llama cuando son en dos direcciones? Y simétricas en este sentido. Y establecemos esa cuota de vigilante y vigilado, de consumidor y productor al mismo tiempo, ¿no? Pero el otro día en el Reina, que teníamos unas sesiones muy largas con expertos de cantidad de museos y de instituciones de casi todo el mundo, sobre todo América Latina y Europa, se hablaba del archivo de lo común. En algún sentido hay parte de lo que estamos hablando, esto, cuando la institución empieza a entender que no emite de forma local, sino que es parte de una red muchísimo más amplia y que de alguna forma se está desarrollando. Yo creo que lo que permite la porosidad, yo puse el ejemplo del Reina Sofía, que tiene esas paredes de granito impresionantes, lo que está generando cierta porosidad en un sitio tan estático como el Reina Sofía, un museo nacional, con colecciones, con departamentos que llevan siglos para desarrollarse y demás, es precisamente una parte que hasta hace poco se le prestaba muy poca atención. Y que para mí son dos partes que tienen que ver con la transformación no solamente de esto. Una es una herramienta fundamental, la única herramienta que tenemos de garantía de futuro, que es la parte educativa, la parte pedagógica, transformar el sistema educativo, sea como sea, y en cada una de las instituciones en las que estamos, no solamente la universidad o tal, ¿no? Todas y cada una de ellas. Y luego la maquinaria que permite esa porosidad, o sea, no ser el Reina que está ahí estático, sino ser un Reina para muchísima más gente, una institución que permite otro tipo de relaciones con tal, es precisamente ese departamento que se llama de archivo, porque el Reina tiene un museo digamos tradicional, como el Reina Sofía o el Prado, tiene unos sistemas de logística, de registro, de tal, que están muy analizados y que tienen muchos siglos y que tienen muchas connotaciones, ¿no? En ese sentido. Cómo se preserva el patrimonio, cómo se establece el relato histórico, cómo se mantiene esa producción que es física, ¿no? Pero, sin embargo, está produciendo una cantidad bueno, lo que estamos haciendo ahora, una cantidad de clips, de conocimiento, de discusiones, de debates, de incluso ver cómo funciona por dentro. Hay mucha gente que no sabe nada de cómo funciona una institución como eso. O sea, ¿qué es lo que hace que algo que viene de la calle, un trabajo que yo hice hace años, que puede ser una página web, de momento entra en esa institución y hay una maquinaria que lo convierte en una pieza artística que hay que preservar para el futuro y que dentro de 100 años estará en unas condiciones o en otras, pero inalterable, parte de su conocimiento, se puede transformar, se puede pervertir como el urinario de Duchamp o lo que sea, pero de alguna forma se va a transmitir algo de lo que sucedía hace 100 años, hace 200 años o algo. Y eso pasa porque hay una maquinaria que ya está muy establecida. Pero lo que está permitiendo, a mí me ha pasado en Serbia, en Belgrado, dando clases en una sociedad académica que tiene muy poca capacidad de moverse. Sabéis que Serbia, después del conflicto yugoslavo y tal, a día de hoy hay espacios aéreos que no puede traspasar, porque hay países que todavía en los que tiene conflicto y está muy aislado, no tiene salida al mar, no tiene tal, con lo cual gran parte de la población tiene muchísimos problemas para viajar a determinados sitios. Solo puedes ir a Estambul y de Estambul a otro sitio, o a Viena, de puente, y de Viena hacia otros lugares, porque hay países, como digo, de tal. Entonces, cuando llegué allí me encontré con una comunidad digamos, de alumnos de Bellas Artes, de gente que estudia Historia del Arte, que se sabían todo lo que pasa en el Reina Sofía. Todo. Estaban súper al día.
Y hay 2 o 3 instituciones en todo el mundo que le servían para dar clases, para estar actualizados, Didi Uberman, Bifo, Negri, no sé cuánto. ¿Dónde habían oído las intervenciones? No en la Sorbona o tal donde están dando clases, que no las graban y las transmiten. Estaban oyendo debates que se habían producido en la Tate, que se habían producido en el Reina Sofía y tal, y era su forma de estar conectados. Con lo cual, el museo ya se ha transformado casi en una institución académica. De hecho, el Reina con la UOC ha creado un grado de Bellas Artes y demás, ¿no? Intentando abrir o transformar ese tipo de espacios. Y yo creo que es lo poco que permite que esas paredes de granito se conviertan en transparentes y permitan más de lo que sucede. Con lo cual, esas instituciones, cada vez hay departamentos que empiezan a generar más valor y otros que empiezan a decrecerse y tal. Y es la única forma de implosión de que esas instituciones no se queden ahí como se quedó, pues, ¿cómo se llama?, el Escorial, ¿no? Como un pedazo de granito que no se sabe muy bien para qué era y tal, y se queda como una especie de escultura y un espacio absolutamente performático de poder que fue en un momento, pero es como una escultura, ¿no? No tiene contenidos en sí mismo, no genera contenidos en sí mismo nunca más, ¿no? Solo un comentario hecho sobre tu pregunta original. En el fondo es muy paradójico, porque tú puedes ver, hablando del archivo, y que en el contexto de Internet, en realidad, Internet también vive una especie de presente continuo. Es decir, no hay un sentido de memoria muy fuerte, porque la memoria de Internet es súper frágil, súper inestable, depende de tecnologías que cambian todo el tiempo, de servicios que desaparecen, de tecnología que se vuelve obsoleta. Ahora, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, una tecnología que fue esencial para la construcción de la web entre 2001 y 2010-12, que es Flash, que está a punto de desaparecer, y cuando aparezca Flash desaparecerá con ella en nuestros navegadores unos trozos inmensos de la memoria de Internet. Entonces, a la vez, todos nosotros somos grandes archiveros de generar y volcar trozos enormes de nuestras vidas en estos grandes repositorios de datos, pero estos repositorios de datos son compañías comerciales que generan procesos de explotación de ellos en tiempo real, pero que no tienen ninguna emisión archivística ni ningún deseo archivístico. O sea, algún día alguien hará así en Facebook, clac, y todo desaparecerá. Por eso yo no sé si desde la práctica artística y desde la institución artística no hay como... Debería haber como cierta responsabilidad en crear los propios bancos, ¿no? A ver, no es responsabilidad del artista, por ejemplo, preservar eso, pero sí que es de la institución, del Museo Nacional y tal. O sea, en España, y esto es otra crítica que se puede hacer, siempre hemos hecho políticas culturales. Bueno, no hemos hecho políticas culturales, por eso pasó lo que pasaba. Yo llamaba las 3 P, de producción, presentación y patrimonialización. Solo nos quedamos con la presentación. Se hacían museos, se hacían tal, y no tenías en cuenta que todo esto hay que dotarlo. Porque aparte es la obligación de este tipo de instituciones. Si tú no tienes un departamento de registro y de patrimonialización de todo esto, parte de todo ese esfuerzo, y el otro día explicaba en el Reino, lo explica un montón de veces. Yo estuve muchos años al principio de Internet en un colectivo que se llama 404, Conserving New Media. Entonces era como un grupo más o menos de expertos, que había artistas, había diseñadores de software, por lo que decía José Luis. Hay una teoría de un señor súper experto, que es de Rosenberg, un tío de la Universidad de California, que él inventó lo que se llamaba la teoría de emuladores. Toda máquina moderna puede contener a la anterior por memoria y por capacidad, pero lo que no permite hacer emuladores de absolutamente todo el software Flash y tal es el copyright. O sea, Microsoft no te va a dejar que emules el Windows 95, el Windows 90, o la Nintendo de los años 90, de los años 80. Todo hay un tema de copyright que no te permite. Y él lo creó para una fundación que tenía la Daniel Langlois Foundation en Canadá, que era la que pagaba esto, que cuando llegó la crisis disolvió todo el grupo, ya no se hace. Pero el otro día en el Reina volvía a salir el tema y me volvieron a preguntar, también cuando hice la Expo y tal, ellos hacen unas sesiones con el equipo de conservación, a todo artista vivo, a que piense el futuro de su trabajo, el de otro trabajo y tal. O sea que eso se lo toman muy en serio. Pero yo siempre he dicho que es más fácil perder, como dice José Luis, la memoria de Internet que la memoria anterior. Es más fácil perder libro digitalizado, aunque yo tenga toda la Biblioteca Nacional, es más fácil perderlo
que la propia Biblioteca Nacional. También se puede perder, ¿eh? En Sarajevo los serbios quemaron toda la biblioteca y se perdió todo el acervo cultural de casi 1000 siglos de todo el pueblo bosnio, ¿no? O sea, todo lo que había allí. Si hubiera estado digitalizado y en muchísimos sitios conservado también, se podría haber mantenido, por lo menos digitalizado esa memoria y tal, ¿no? Pero es muy fácil y de hecho se está perdiendo muy rápidamente trabajos de colegas míos, pero también cuando estaba el vídeo, las primeras intervenciones en pulgada y tal, esto se perdió porque no hay máquinas que corran, aquello se disuelve, el cine pasa exactamente igual, la televisión pasa igual, esto está grabado en materiales que son muy alterables, pero lo que es puramente digital, producido digital y que está digitalmente, o sea, ahora una casa se hace en AutoCAD, se hacen planos. Yo voy a un museo de arquitectura que en Ámsterdam o en La Haya, tal, no recuerdo, creo que está en Rotterdam, de hecho, y encuentras planos de un montón de años. Ahora en Kassel iba una ermita que estuvo destruida durante la Guerra Mundial, pero los planos están. De momento vas allí, la puedes recuperar, puedes volver a hacer la maqueta, incluso volverla a hacer entera. Eso perdura, el papel, libros incluso incunables y tal, pero lo digital, yo digo siempre, hay que ser proactivo. O sea, si tú quieres preservar eso, tienes que generar un departamento de expertos y gente que se dedique a patrimonializar eso, a darle sentido y a estar todo el tiempo migrando. Pero, sin embargo, cada vez es más habitual, yo diría, en algunas instituciones que utilicen como plataformas pues, Facebook y redes sociales diversas que no solo están sujetas a ese posible cierre, sino que además, de alguna forma, las normas están prefijadas, ¿no? Y no pueden establecer sus propios criterios de visualización. Ese ha sido uno de los grandes problemas cuando los museos, que evidentemente están en una situación de asimetría tremenda con estos grandes nuevos agentes, han entendido que tenían que estar allí. De hecho, en un momento determinado, por una serie de perversiones, incluso ha habido instituciones que solucionaron su relación con lo digital a través de la estrategia digital. Y se pensaban que, de hecho, que toda su responsabilidad era utilizar las plataformas digitales como vehículos de difusión y de comunicación, cuando, como ha explicado Dani perfectamente, sus responsabilidades son muchísimo mayores que esas y deberían de estar por encima de estas relaciones con intermediarios en los que se mediatizan de una manera muy concreta todas las formas que pueden operar. Hay un ejemplo muy famoso, el proyecto de Google de digitalizar galerías, donde se ofrece la tecnología y pagan el coste de digitalizar salas enteras y galerías enteras de grandes museos del mundo. Es muy fácil, es muy tentado de aceptar y es un servicio potencialmente interesante, pero es volver a agregar o volver a contribuir con tu legado simbólico a estos grandes concentradores de discursos, de datos, de representación, de poder y además hacer una delegación absoluta de su mantenimiento, de su preservación y de su futuro a largo plazo. Yo creo que hay ya los grandes museos, por ejemplo, como el MoMA, están empezando a tener departamentos de preservación digital que empiezan a tener un cierto volumen, pero está claro que la memoria colectiva de Internet y además algo que de alguna manera esté muy vinculado a las nociones de comunidad y momento, es un tema que tendremos que empezar a afrontar ahora. Claro. Es que yo creo que todo esto se ha privatizado, o sea, ese capitalismo de confort precisamente, y ellos lo que les interesan son datos y son contenidos, que está absolutamente, y como dice José Luis, que antes incluso museos, o sea, la burguesía, cuando se empiezan a montar las primeras instituciones museográficas después de la Revolución Francesa en Alemania, en Francia, incluso aquí y demás, primeros casinos, primeras sociedades culturales que había en todo el país, precisamente tiene ese sentido de decir, ya no es el rey, ya no es el que tiene el patrimonio de la cultura. O sea, de momento, la gran democratización que tiene que ver con la imprenta, que es otro de... O sea, Felipe II y el imperio intenta controlar esto. Queman Beren y lo que hace es decir, claro, algo que ahora incluso mucha gente tampoco termina de entender. Es decir, esa gente sabía imprimir, no es que tuviera una máquina que imprime. Sabese imprimir y lo que hicieron es difuminarse por toda Europa y empezar a imprimir. Lo que se imprimía básicamente eran Biblias, la palabra de Dios. Con lo cual se podían interpretar, porque se podían hacer muy rápido, tú podías interpretar, podías hacer tus propias traducciones y ahí sale el protestantismo y tal, que está ligado a ese avance tecnológico. De hecho, Felipe II era un gran
coleccionista de libros. Es alucinante, de libros incluso prohibidos. Por eso tenía todos los libros puestos en el Escorial al revés, no mostraba nunca los lomos. Porque él creía que controlaba, era el primer monarca que decía, yo moviendo papeles muevo el mundo. No voy a ir a América, no voy a ir a ninguno de mis dominios, no me voy a mover, no voy a ir ni a Madrid. O sea, voy a estar aquí en medio del campo y controlo absolutamente todo. Por eso me parece a veces una analogía muy interesante del espacio ahora, de lo que ha pasado con ese gap histórico que yo creo que está con la imprenta, luego también con la Revolución Francesa y la aparición del periodismo contemporáneo, cuando se empodera también la burguesía. Pero con el periodismo nacen también los museos y nacen esto de decir, no, es que no queremos tú tal, es que yo soy arquitecto, este es banquero, el otro tal, y nosotros tenemos nuestro propio museo y compramos nuestros artistas y hacemos nuestra música y hacemos el encargo de tal, y esto es lo que de alguna forma se está expoliando. Cuando digo que se está haciendo cada vez más homogéneo, se está haciendo más estandarizado, porque se está expoliando ese espacio de lo simbólico. El espacio público se ha reducido de forma impepinable. Esto de el cielo, el aire es de todo, ¿a quién se le ocurre ahora decir el aire es de todo? El aire está tan parcelado, el espacio de aire está tan parcelado. Tú quieres montar una radio y vale 5 euros, o te la montas desde el teléfono con una tarjetita que te la sueldas tú solo en un ordenador que te encuentras en la calle y te montas una radio. Pero a los 2 minutos te viene la furgoneta del Estado de Telecomunicaciones y te dice, oiga, 2 millones de euros porque usted está ocupando el espacio radioeléctrico, la banda tal, que es de no sé cuánto, del señor de no sé cuánto, del dueño de tal. Todo en ese sentido, esa privatización que ha habido, o esa incapacidad para generar espacios autónomos, o sea, desde la propia administración, desde el espacio, la desaparición de la socialdemocracia, tiene que ver con esto, en un ámbito en el que ya no va a haber fábricas, como digo, es que se detiene. La Ford de Valencia podría estar perfectamente mecanizada y tal, pero mantienen ahí 1000 personas van despidiendo cada 5 años gente hasta que llega un momento que tú no necesites. O sea, hay mecanismos, sobre todo cuando más sofisticados, están más robotizados. Pero no solamente robotizados, cada vez estamos robotizando solamente eso, el software, los algoritmos, estamos llegando, por eso hablábamos el otro día también que el nuevo fascismo no son tropas de ocupación, no son tal, eso está dirigido o va a estar definido a través de algoritmos, es decir, no. O sea, cuando tú no tengas opción de elegir, que ya cada vez pasa más. Bueno, yo no sé si os ha surgido alguna pregunta en medio de tanta discusión, si alguien se anima. ¿No? Nadie rompe el hielo. En la habitual timidez medioambiental, que de hecho es más común en Barcelona que en Madrid. Sí, aquí estamos un poco a medio camino, con lo cual... Si no os lanzo yo alguna. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? ¿Comentario? Venga, va, seguro que... No, yo tenía una precisión, una cosa que había dicho Dani, porque tú, que además a medida cuanto más vas hablando, más vas a hacer una visión más oscura. Noción. Has puesto el ejemplo de por qué no puedes montarte una emisora de radio. Pero en realidad esa historia es interesante. Tú no puedes montar una emisora de radio porque el recurso que necesitas para ello, el espacio radioeléctrico, es un recurso finito. Entonces, en un momento determinado, el Estado tuvo que inventarse una manera de repartir y parcelar ese recurso. Lo que ha pasado, y ahí es donde, es que, por ejemplo, un momento en que el Estado decidía quién se merecía más o quién necesitaba más una frecuencia para una emisora de radio, pero si ahora tú quieres montar una operadora de telefonía móvil y quieres que la gente hable por móvil, vas a sacar las licencias 3G o 4G, ya no lo hace así, ahora hace una subasta y el que más paga se la lleva. Entonces, evidentemente ha habido un proceso de mercantilización de lo común y de privatización a medida que el criterio para gestionar lo limitado, que en este caso era un recurso como el espacio electromagnético, no era ya un proceso administrativo, sino era un proceso de neoliberalización. Pero eso es una buena metáfora de ese corrimiento ideológico que hablábamos antes de Internet, de cómo se ha transformado al final y de cómo acaban actuando los mismos núcleos de poder. De hecho, es un debate que si lo pasamos a los comunes, es incluso más interesante. En Alemania llevan 30 años con el tema del agua. Cuando se privatizó o se le dio la gestión a empresas privadas del agua, ahora sí intenta recuperar, es casi imposible. Pero está pasando por la electricidad. Con la electricidad va a ser lo que va a mover los coches y tal. Ahora ya estamos en un espacio que esto. Y todo el mundo sabe que
cualquiera de nosotros podemos fabricar electricidad, ¿no? Pero tenemos el tinglado montado de alguna forma, que todos esos valores de lo común, de alguna forma hay una expropiación de todo esto. Y no quiero entrar más en la parte oscura, ¿no? Porque ya hemos acabado, que es para otro debate, el de la digitalización del cuerpo, que es cuando va a pasar algo que hasta ahora era la medicina pública y tal, se está a punto de desaparecer. Los médicos están a punto de desaparecer. O sea, realmente Google está invirtiendo mucho en eso, ¿no? También. Es alucinante porque aquí en España no hay esa tradición, por ejemplo, que existe en Inglaterra o sobre todo en Estados Unidos y Canadá y tal, que las discusiones son más transversales, o sea, no se habla de medicina solamente con médicos e investigadores, sino es súper tradicional, de ahí en Banff, cuando estaba el centro de alta capacitación, por eso estábamos los artistas, que yo al principio, claro, yo venía de España y decía, ¿qué haré yo aquí hablando con un tío que es el accionista principal de Microsoft? Si este tío en cada minuto que pasa aquí, encima está de público, y cada minuto que pasa aquí debe estar ganando millones y millones de dólares y tal, ¿no? Y yo estoy aquí cobrando no sé cuánto. Y recuerdo que en las comidas él decía, bueno, lo que tú no has aprendido como artista es a capitalizar todo ese conocimiento, pero como yo sí que sé hacerlo, de esto saco una rentabilidad impresionante. Es decir, sacamos anécdotas, sacamos cosas que... Pero es verdad que los equipos son bastante multidisciplinares, sobre todo de brainstorming y tal, y tú cobras como asesor o no sé cuánto, donde puede haber un artista perfectamente, donde puede haber un filósofo, donde puede haber y tal. Por eso alucino que en países como este se quiten todas las enseñanzas que en otros países se están potenciando, porque son los mecanismos de pensamiento. O sea, es decir, y no hay empresa que diga que no tenga un filósofo contratado. Y laterales, ¿no? O que no tenga un teólogo contratado, que es alucinante, pero estoy hablando de una empresa de coches. O sea, ¿cómo le vas a decir tú a un coche? No sé si me estoy yendo a otra pregunta y tal. ¿Cómo le vas a decir a un coche cómo se conduce solo si no sabe? Este es el clásico que se pone, que son axiomas ya de robótica fundamental, ¿no? Que no sabe cuando tenga un accidente y hay 5 sujetos delante, a quién tiene que atropellar. Porque el coche tiene que decidir, o sea, el coche no coge por la tangente y dice atropella a 10, ¿no? Tiene unas condiciones éticas que tú lo has programado y que tiene que decir niño con tal, no es exactamente como en las películas, pero sí que hay cantidad de parámetros que tienen que estar. Y claro, el ingeniero que está diseñando la mecánica del coche, todo eso, está diciendo, pues esto no es mi tema, o sea, yo no estoy con debates éticos, yo estoy diciendo... O debates más complicados, ese es muy espectacular, porque como ejercicio filosófico es muy clásico, pero ahora hay otro muy grande, tiene que ver con una cosa tan simple como cómo decide un sistema de visión por ordenador que alguien es negro o alguien es asiático, porque en algún momento hay que marcar una línea. Exactamente, exactamente. Claro, antes en Internet, cuando nació Internet, decía, y había aquel libro, a nadie le importa si tú eres un perro y eres azul. De hecho, era uno de los ámbitos que se entendía que iba a jerarquizar más todo el mundo. Decía, y había un montón de teóricos que hablaban de esto, que decíamos, tío, esto es una chorrada, porque ya verás cómo se va a desarrollar esto. Ahora no hay puertas, pero van a empezar las vallas y van a empezar a parcelar absolutamente todo. Y era la discusión, pero durante muchísima gente había esta cosa épica y sobre todo naif de pensar que Internet iba a resolver todos los males del mundo. O sea, la confusión de las lenguas, que lo podemos hacer técnicamente, pero precisamente las lenguas lo que... O sea, solo hay que entrar en la primera página de Wikipedia para ver cuál es la nueva cartografía. Si antes teníamos la cartografía esta imperial de España y Portugal, ahora la cartografía de importancia, sobre todo a nivel lingüístico, tú ves el mapa y ves el inglés muy grande, muy grande, y ves quién parte el bacalao, pero los siguientes, que aparte es muy interesante ver cómo ha evolucionado todos los años, vas hacia atrás en el tiempo, cómo, por ejemplo, el holandés sube y tal, porque hacen una inversión efectiva, o sea, tienen gente currando, metiendo desde el gobierno, se incentiva, se paga a wikipedistas para meter y tal, para tener importancia dentro de ese mapa. Porque si no estás en ese mapa parece que no, pero también tiene cierta importancia. Es una enciclopedia, ¿no? Con ese pensamiento que es fascinante. Bueno, lo dejamos aquí. Seguimos en un par de semanas con un tema que ya has apuntado un poco, Daniel, que es Internet y el trabajo del futuro. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.